Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Bueno, en el día de hoy quiero presentaros a un colega, el cual estimo y aprecio muchísimo. Es el doctor Norberto Claudio Ramírez. Es abogado de la Universidad de Lomas de Zamora, perdón. ¿Sí? Actualmente desempeña funciones en el Poder Judicial de la provincia. Y bueno, quería contarles que nos propusimos hablar sobre un fallo que ya no es tan reciente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, donde hay un cambio de criterios que es sustancial ahondar y creo que es interesante. Asimismo, quería comentarles de que, bueno, Norberto tiene un canal que se llama Proyectos en Acción. A él le gusta o es aficionado a la mecánica. No miento, no, Norbert. No, Él es aficionado a la mecánica, la tiene súper totalmente. media clara y me pareció importante convocarlo a él para poder charlar sobre este fallo en relación al canal que él lleva a cabo. En este aspecto, bueno, quiero avisarles que yo voy a compartir sus canales de comunicación respecto a proyectos en acción. Y bueno, nada, vamos a meternos en este tema que justamente trata sobre la responsabilidad civil en el caso de que un guardián conduzca un vehículo. Ahí la Corte es donde va a trabajar respecto a quién responde por la ocasión de esos daños. Norbert, ahora me dijo a vos. Bueno, la idea justamente es que cualquier persona que acceda a este video lo pueda entender. Así que si vemos que nos metemos en un tecnicismo muy grande, bueno, ahí tenemos el desafío. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer un mix, porque si algún colega ve este video, también está bueno que tenga en cuenta los diversos conceptos jurídicos que podemos compartir. ¿Te parece? Gran desafío tenemos. Sí, perfecto, Carlos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para conversar sobre este fallo, que es doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el cual me parece muy interesante porque marca un cambio respecto de a quién o quiénes pueden ser sujetos pasivos de una demanda en el caso de un accidente de tránsito, cuando quien conduce no se trata del titular dominial del vehículo, quien conduce y además resulta quizás quien provocó el, el accidente, bueno, objeto de determinados, de determinadas causas. Sí, la pregunta, Norbert, disculpa que te interrumpa, sería, ¿qué pasa Sí, por favor. qué pasa cuando prestamos el auto? Eso es lo sustancial. Y después, ¿qué pasa cuando no transferimos correctamente el auto? Después vamos a hablar un poco de cómo se efectiviza el derecho real, pero esas dos aristas son las que nos tienen que preocupar. Porque bueno, no me quiero adelantar, pero creo que cualquier persona que vea el video, yo le propondría esto. ¿Qué pasa si vos prestás el auto y ese auto tiene un accidente? Así que bueno, si te parece, seguimos. Perdón, la interrupción. Claro. No, no, por favor. Claro, en primer lugar, cuando prestás el auto, suponés que quien a partir de ese momento tiene la posesión del vehículo se convierte en guardián, que es una de las definiciones que por ahí da vuelta en esta cuestión que viene planteada para este video, ¿no? Que es el fallo o la doctrina que nació bueno, con este nuevo fallo. Sí. Y la cuestión, sobre todo, ahí es que el guardián no solamente va a ser responsable para el caso que ocurriera algún tipo de siniestro, sino que también tenemos que analizar con el nuevo Código Civil y Comercial, que a estas alturas ya tiene ya bastantes años de Ya no es aplicación, tan nuevo. con el nuevo Código Ya está cumpliendo Civil, 10 añitos el código nuevo. claro, exactamente. Bueno, desde ese lado tenemos que ver que no solamente ante un siniestro puede llegar a alcanzar la responsabilidad al guardián, sino que también puede ir contra el titular dominial. O sea, yo te presté el coche, el auto, moto, lo que fuera, lamentablemente tuviste un accidente y bueno, esa responsabilidad también me va a llegar a mí. O en principio podría llegar a mí. De Sí, hecho, yo creo que si prestas el auto vas a ser completamente responsable. Pero totalmente. más allá de que después se puedan discutir algunas cuestiones, pero en principio, por lo menos ante quien resulte víctima del siniestro, eh, ambos vamos a tener una responsabilidad solidaria con esta persona. Claro. No sé si la idea por ahí fue clara. Sí, Decime totalmente. vos, Yo creo que ya con si la introducción que pensás que hay que... hicimos, creo que con la introducción que hicimos ya podemos meternos en el fallo. ¿Qué te parece?
Igual, Sí, obviamente vamos a dejar citado el fallo para aquel que lo quiera leer. Y bueno, también acá mi colega ha hecho un power que también lo vamos a compartir en el caso de que alguien desea interés. Eh, pero bueno, creo que ya estamos preparados para ingresar, ¿no? sí, perfectamente. El fallo que nos ocupa el día de hoy es el 125.451, el BWO contra Nadal Renzo Luján sobre daños y perjuicio. Bueno, en los hechos que originaron esta pretensión, o sea, este expediente, fue un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de 9 de julio. Bueno, inicialmente, primera instancia, lo que se decidió Perdón, Norbert, te sobre interrumpo. esta causa, Disculpa. sí, Vale aclarar de cuáles son los sujetos que han participado en este hecho, ¿sí? Creo que es oportuno. sí, La señora Larralde era titular del vehículo que participó en el accidente, el cual ella lo perfecto. enajenó, pero no correctamente, ¿sí? Eh, Después, bueno, el demandado, que es Renzo, es quien conducía el vehículo. Y después tenemos a la citada en garantía, que no creo que no merita hacer mención bueno, justamente cuál es. La cuestión se va a debatir ahí, ¿no? O sea, tenemos un accidente de tránsito, 9 de julio. Tenemos un conductor que tiene un accidente con justamente el actor, pero ese conductor al cual se lo demanda no era titular del vehículo. O sea, era y no era. En realidad no era porque el derecho real no se había efectivizado. Y ahí es donde nos vamos a meter más en el eje del fallo. Creo que esto me parecía oportuno para aclararlo, Norbert, no sé si te parece, para que se comprenda mejor Sí, perfecto. de cómo fue. Más allá de la responsabilidad de cómo fue el hecho, eso no importa. Eso creo que también está bueno aclararlo, sino que nosotros nos vamos a abocar de quiénes son las personas legitimadas pasivamente para ser demandados. Y acá está estos sujetos que he mencionado. ¿Sí? Disculpa, Norbert, si querés, continuamos a ver cómo resuelve primera instancia y hacemos la cadena. No, exactamente, muy bien. Aclarar la situación del rodado, en particular del rodado que produjo el accidente, como, como dijo Carlos, lo que se había celebrado una vez que se enajenó el bien y se desprendió la señora Larralde del mismo, lo que ellos celebraron fue un contrato de compraventa, pero nunca hicieron la inscripción dominial correspondiente. O sea, le faltó un paso, básicamente, por decirlo en forma sencilla. Bueno, También pues vale una vez que aclarar, perdón Norbert, te interrumpo de vuelta, sí, pero me quiero sumar no, a por esto favor. que mencionaste vos, de que la señora Larralde, perdón, hizo actos de posesión respecto a ese bien. Porque luego del accidente, la señora Larralde tenía contratado el seguro, que también es un legitimado pasivo acá, que participa en este fallo, y también la señora Larralde retiró el vehículo de la comisaría luego de que pasó el accidente. Creo que ese es un dato también para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque al tener posesión ella actuó como titular, pero no lo es. Después el doctor Claro. Soya en el fallo, o sea, en su voto, se mete en esto y bueno, tampoco quiero adelantar porque nos vamos a tener que poner a debatir sobre esto, Norbert. Pero creo que también era oportuno aclararlo. No, no, perfecto, sí. Es que es sustancial lo que acabas de decir y muy importante para lo que fue el desarrollo de ese proceso en particular. Bueno, para mencionar lo que ocurrió en primera instancia, básicamente atribuyó la responsabilidad tanto al conductor, a quien era titular dominial, o sea, a la señora Larralde, y también a la citada en garantía, por, eh, por ser, ¿cómo es?, quien aseguraba en ese momento el, el vehículo en cuestión. Esto fue porque después de haber celebrado la venta, repito, sin haber realizado la inscripción dominial ante el registro correspondiente, la señora Larralde continuó con el pago del seguro. Y a su vez, como dijo antes Carlos, también al momento, ya una vez ocurrido este siniestro, ella se encargó de retirar de la comisaría el vehículo. O sea, realizó actos de dueño, básicamente, con animus domini, básicamente. Bueno, primera instancia resolvió lo que les acabo de comentar, pero cuando llegó a la alzada, a la Cámara de Apelaciones, lo que ocurrió fue que, que la Cámara revocó la decisión de primera instancia parcialmente. Lo hizo respecto de, o sea, mejor dicho, hizo lugar a la excepción de legitimación pasiva interpuesta por la codemandada, dejando como único responsable al conductor del vehículo
quien era el guardián de la cosa en ese momento, en el momento del accidente, y también hizo lugar a la defensa de exclusión de cobertura, interpuesta por la citada en garantía. Esto fue recurrido, o sea, la parte actora presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, y ahí es donde aparece el voto del doctor Soria. Sí, justamente, Norbert, si me permitís sumar Sí, algo. Primero es que quiero aclarar que después, más adelante, vamos a ver el concepto de dueño y guardián, de cómo lo define el doctor Soria, que me parece que es interesante. Pero respecto al recurso de la aplicabilidad, lo que justamente, y ahí doy introducción y te doy pase para que nos ingresemos al voto, es que la parte recurrente dice, hay una inaplicabilidad de ley porque no se está observando el 1758, 1757, 1756 y los subsiguientes. ¿Sí? Fui de adelante para atrás. Pero no importa. Ese es el fundamento sustancial. ¿Por qué? Porque hay una claro, modificación respecto a la normativa que anteriormente estaba vigente. Vale recordar que, bueno, justamente este fallo, los hechos fueron posterior al código y bueno, por una cuestión de temporalidad se tiene que aplicar las normas que actualmente se encuentran vigentes. ¿Sí? claro. Sí, como bien lo dijiste, Carlos, lo que el código, la normativa que se encontraba vigente al momento del accidente, ya era el Código Civil Comercial de la Nación, quedando de lado el Código Civil velezano, bueno, que antiguamente era la normativa que se aplicaba, ¿no? Bueno, lo que seguido a esto, lo que voy a comentar es lo siguiente. Eh, Tenemos como precedente un fallo anterior, que es el fallo Oliva, que también era doctrina de la Suprema Corte, en el cual lo que, lo que dejaba en claro es que había una amplitud probatoria con respecto para demostrar que uno se había desprendido de un bien determinado. Particularmente afectaba obviamente a los muebles registrables que son como por ejemplo los vehículos. Entonces teníamos amplitud probatoria. ¿Y qué era esto? Por ejemplo, no sé, eh, eh, por ejemplo ya la celebración de un contrato de compraventa, eh, dejar de abonar el seguro, y diferentes actos que por ahí servían como prueba al momento de un siniestro como el que le ocurrió a estas personas, que dejaban a quien figuraba como titular dominial del automotor fuera de la responsabilidad del siniestro. O sea, no debería responder por los daños ocasionados en el mismo. Claro, los medios No probatorios sé si... eran amplios. O sea, la corte en el Sí, precedente de Oliva lo que dice justamente es como bien mencionabas vos. O sea, vos podés acreditar eh, respecto al medio probatorio que vos elijas de que efectivamente vos no tenías posesión de ese vehículo, que vos te habías desprendido. Y esa era la posibilidad que te brindaba de exonerarte de esa responsabilidad por un accidente ocasionado por un guardián. Independientemente de que exactamente. O sea, sea boleto de compra-venta o como bien me dijiste, Norbert, respecto al seguro eh, o el pago de patentes, etcétera. Había una amplitud claro, probatoria exactamente. con Sí, el fin de decir, bueno, listo. Esto yo no tengo posesión de ese vehículo, yo trato de probar de librarme de culpa. exactamente. Bueno, pero, ¿qué fue lo que cambió el criterio de la Corte? O sea, en el análisis de este caso que llegó y que creó nueva doctrina legal, o sea, se centró básicamente en el artículo, en los artículos, porque hay que mencionar el 1113 del viejo Código Civil y el 1758 ya del nuevo Código Civil y Comercial. Y la importancia es que en en el Código Civil estaba delimitado al guardián o al titular de dominio. No, no lo dice exactamente así el código, pero básicamente, o sea, es la idea principal. Sí, creo que estaban Entonces, en ¿qué la otra pasa? filmina que me mostraste, ¿no, Norbert? Déjame avanzar. Dale. Ahí, justo. Mirá, Sí, ahí tenemos los dos artículos. el dueño o guardián. Y acá es donde aparecía o se generaba esta situación que planteaba Carlos, en la cual el dueño titular dominial del vehículo podía, por diferentes medios probatorios, demostrar que ya no era el verdadero poseedor y por lo tanto ya no era responsable por los daños que este vehículo podría producir a terceros, ¿no? Entonces, esa es una diferencia, porque tenemos el dueño o guardián.
hubo un cambio respecto del Código Civil velezano al nuevo Código Civil y Comercial, en la cual deja bien en claro, o quedaba bien en claro, en el antiguo artículo 11.13, que quienes responderían serían el dueño o guardián de la cosa, básicamente. Pero ya en el nuevo Código Civil y Comercial cambió este dueño o guardián por dueño y guardián. O sea, ambos son responsables concurrentes en el caso de algún accidente. Con el antiguo artículo 1113 del Código Civil velezano, lo que ocurría era que podían responder el dueño o el guardián de la cosa, o del bien inmueble, o del bien mueble, perdón. Sí, Norbert, La creo cuestión, que si me permitís, en este punto, sí, me gustaría aportar esta modificación. La cuestión es que el anterior, el código velezano, en el artículo 1113, lo que hacía era poder elegir a quién demandar. Vos podías demandar al dueño o al guardián de la cosa, ¿sí? Pero el nuevo Código Civil y Comercial eso ha modificado. Y en vez de poder demandar a uno o a otro, tenés que mandar a uno y a otro, ¿sí? O sea, por eso está el cambio de la conjugación en el dueño o guardián o el dueño y el guardián. ¿Por qué? En este punto es importante y después seguramente más adelante hablemos de respecto a tu opinión y a la tutela efectiva a la víctima. Pero acá lo que marca Soria es la diferencia entre las obligaciones alternativas, o responde uno o responde otro, y la obligación concurrente. O sea, ambos sujetos demandados son responsables, ¿sí? Sin perjuicio de que después, por ejemplo, si nosotros queremos ejecutar la sentencia, la condena, va a tener que responder uno de los dos y después el otro puede repetir en un proceso ordinario. Eso es harina a otro costal, creo que no nos conviene meternos. Pero sí hay una diferencia sustancial de lo que dice un código y lo que dice el otro. ¿Sí? Creo que eso es importante. Además, creo, si me permitís, Norbert, que cuando vos anunciás a la denuncia de venta es porque, bueno, lo podemos encontrar ligado con lo que estuvimos hablando respecto a probar esa enajenación del bien. Bueno, anteriormente con Oliva, como mencionamos, teníamos una amplitud probatoria bastante importante. El tema es que con la aplicación del 1758 ya no va a haber una amplitud probatoria, sino que esta denuncia de venta va a ser determinante. ¿Sí? Creo que estamos en sí, condiciones de avanzar. dale. Bueno, esto es Bueno, el cambio que perfecto, veníamos hablando, ¿no? O sea, la pregunta es, claro. si alguien veía el Power, era, ¿notaste algún cambio? La verdad es que el código mantiene los cimientos de la responsabilidad civil, el código nuevo. Por eso era como muy puntilloso. Una letra ha cambiado sustancialmente respecto a las obligaciones que mencioné. O sea, ya la obligación Exactamente, sí. es concurrente, ya no es alternativa. No es responde uno o responde el otro. Ahora responden ambos. Y me adelanto, si me Claro. permitís, Norbert, es que justamente lo que dice Soria es, bueno, el código lo que piensa es la tutela efectiva a la víctima. Y solamente digo eso porque si no ya me adelanto. Y me copo hablando, ¿viste? Yo arranco y no paro. Perfecto. Bueno, vamos a verificar, vamos a ver, perdón, los conceptos que define el doctor Soria en su voto. Primero tenemos el concepto de guardián, que es quien ejerce por sí o por tercero el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. Básicamente es quien está ejerciendo la posesión de esa cosa, de ese bien mueble o de ese automóvil, en ese caso, y quien es dueño no es otro que el titular del derecho real de dominio sobre la cosa interviniente en la generación de un daño. O sea, quien en el caso de un automotor, quien está inscrito como titular dominial de ese vehículo. Claro, Básicamente esas serían las. yo creo que esto es importante porque justamente al principio de nuestra charla mencionamos a la señora Larralde, que es la titular, la que es dueña, la que ha Claro, ejercido actos de dueña. Y después Renzo Nadal es justamente quien conducía el vehículo. Creo que esto, para pasarlo en limpio, eh, a ver, quien es titular dominial, básicamente es quien tiene el nombre en los papeles. Yo soy dueño de este vehículo. ¿Sí? Carlos Bacena es dueño de este vehículo. Ahora, el guardián es aquel que utiliza ese bien. Por ejemplo, Norbert, vos estás manejando mi auto. Y ahí es donde empieza a operar esto que venimos hablando respecto
de las obligaciones que ahora van a pasar a ser concurrentes. Pero bueno, esta definición también se aplica, es general respecto a la utilización de otros bienes, no solamente en esto. Pero creo que es Exacto. importante, como venimos hablando, respecto a quién responde y quién no, saber cuál es la diferencia sustancial. Sí, perfecto. Tal cual lo decís vos, Carlos. Bueno, acá ya tenemos una explicación en esta filimina de lo que, del cambio que, como dijiste antes vos, es una letra, que es el O por el I, básicamente, y es lo que convierte en obligaciones concurrentes, tanto de guardián como del dueño. Así, básicamente, es una diferencia muy importante, marcada, respecto, o mejor dicho, entre el actual artículo 1758 y el antiguo 1103. Bueno, en esta filmina se nos presenta una excelente pregunta, que es si existe la posibilidad de exonerarse de la responsabilidad civil con el actual artículo 1758. Y la respuesta es básicamente sí. O sea, sí podés exonerarte, pero para ello es muy importante cumplir con lo que es la denuncia de venta. ¿Esto qué es? O sea, informar al registro que como titular de un determinado vehículo, al registro automotor, como titular de un determinado vehículo, te desprendiste de él, o sea, procediste a venderlo. Entonces, con esta denuncia de venta, a partir de ahí se va a instrumentar un procedimiento administrativo en el cual lo que se va a buscar es, de alguna forma, llevar al comprador a que proceda a esa inscripción. Entonces, se le va a dar un plazo, el cual es el cual es de 30 días, y después de eso puede llegar a librarse una orden del secuestro del automotor. Básicamente sería así. Creo que también es En el caso que importante, nos... perdón Norbert, que te interrumpa, pero creo Sí, que también es importante resaltar la denuncia de venta, porque ahora es el único medio probatorio. O sea, ahora si querés hacemos un resumen, pero antes teníamos una amplitud probatoria que vos podías demostrar de que ese vehículo no estaba más en tu posesión. Pero ahora, si no hiciste la denuncia de venta, estás como complicado, ¿no? sí, sí, tal cual, Y, sí, sí. Y y más como en el caso de Nos Ocupa, que si bien no hizo directamente denuncia de venta, la prueba que tenía era un boleto de compra-venta, pero como ya mencionamos antes, se suma que realizó actos o se comportó como único dueño del vehículo, o sea, la demandada Larralde se comportó como único dueño del vehículo. Ah, esto es, si continuó con el pago del seguro y además, después de ocurrir el accidente, procedió a retirarlo de la comisaría en la cual se encontraba en ese claro, momento retenido. Lo cual creo que de alguna forma fue lo que selló la suerte cuando llegó el momento de que el doctor Soria tuviera que, ¿cómo es?, emitir su decisión al respecto. claro, O sí, sea, basado totalmente. en los elementos, es como que eso fue sustancial para llevar a esa decisión. Lo que pasa es que en este sentido, no sé, Norbert, qué te parece? Y si querés, te hago esta pregunta, después hacemos un resumen de lo que vimos para que sea un poco más concreto. Y si me permitís, me gustaría hacerte unas preguntas, a ver qué es lo que vos opinás, volviendo con el fallo para, no sé si para ser repetitivo, pero sí para que los conceptos queden un poco más claros. Bueno, vos sos abogado, somos colegas, y también tenés una afición bastante importante por el mundo de los autos. Es una pasión que a vos te gusta, si bien no te dedicas a eso, sí lo tenés como hobby y es un tema que a vos te súper interesa. Pero hoy en día, realmente, ¿todas las personas hacen la denuncia de venta? Porque creo que esto es importante, ¿no? Que el fallo, el voto del doctor Soria hace un especial énfasis y también creo que es oportuno recordar que la denuncia de venta está dispuesta en una norma, que es un decreto ley, si mal no me equivoco, corregime Norbert, del año Sí, 58. O sea, el legislador claro, ya ha pensado medios correspondientes para poder decir, bueno, listo, a ver, vos no sos más titular del bien, porque acá hay otra aclaración, perdón, no, decime Norbert si estoy confundiendo un poco, pero la cuestión es que cuando se efectiviza el derecho real, que es a través de la tradición, esto es, a través de la inscripción de ese vehículo, la cuestión es
¿Qué pasa con esos autos que se enajenan y quedan ahí? Porque el comprador, tanto el vendedor como el comprador, tienen obligaciones recíprocamente para poder transmitir el bien. No es te dejo la llave del auto y vos te lo llevas a tu casa, sino que ambos tienen responsabilidades. Y una de las responsabilidades que tiene justamente el comprador es efectuar el registro, es registrarlo, Claro, es inscribirlo. Pero por eso te sí. quería hacer esta pregunta. ¿Vos notás también, como yo, mi opinión personal, quizás estoy equivocado, es que muchas veces la gente lo que hace es un comercializar más precariamente el automotor con una mera denuncia de compra y venta? Porque la mayoría de la gente piensa, a mi entender, de que con eso ya está cerrado el negocio, cuando en realidad no. ¿Qué opinas, Norbert? Sí, estoy de acuerdo que realmente mucha gente incluso, te puedo contar por ahí de charlas así que uno tiene pues, Sí, con obvio, gente por que va favor. conversando, qué sé yo. Lo más normal es que te digan, mira, yo no hago la denuncia de venta porque después que ya tiene miedo del secuestro, por ejemplo, porque está esto, o sea, es bastante conocido en realidad, Mm. de que podría ocurrir, digamos. Entonces directamente evitan esta cuestión. Después, eso termina siempre en otros tipos de problemas, porque, bueno, no solamente es un accidente, o sea, un accidente es como lo más grave o lo que uno siempre trata de evitar, pero también hay cuestiones menores, como te siguen llegando, por ejemplo, las patentes, te siguen llegando las multas que ya está cometiendo otras personas, o sea, son multas por infracciones que comete otra persona. Y lo mismo las patentes, ya te desprendiste, pero sin embargo, como no hay denuncia de venta, no se inscribió el nombre del nuevo comprador, y demás, vos seguís siendo responsable de esos impuestos. O sea, hay que seguir respondiendo, tenés que seguir respondiendo Claro. como si fueras el dueño legítimo. Entonces, si bien es una cuestión que se pasa bastante por alto, yo creo que acarrea muchísimos problemas, sobre todo cuando, bueno, lamentablemente se termina acarreando algún tipo de ¿Y, consecuencia, y vos qué o opinás? acarrea algún tipo de consecuencia. ¿Qué opinás? ¿Que esto es por desconocimiento de la sociedad? Porque quieren eximirse de pagos, porque viste que todo tiene un valor en el registro. Sí, hoy hubo modificaciones, pero todo tiene un valor. ¿Por qué opinas que la gente Claro. no lo hace? ¿Es por desconocimiento? ¿Es con dolo? Mi opinión es que a veces lo hacen muchas veces porque confía en el otro y otras veces también es eso, por ahorrarse por ahí el perder un poco de tiempo en realizar determinados trámites o no sé, dejan en manos de un gestor para que le realicen los trámites y a veces no sale bien tampoco. O sea, hay innumerable cantidad de experiencias que en diferentes sentidos y también está por desconocimiento. O sea, hay mucha gente que simplemente piensa que con el hecho de recibir el dinero y entregar la cosa ya está y se cerró el trato, básicamente. Pero no, hay otras cuestiones de fondo. O sea, Eso creo es que perdón, eso es un gran problema porque el Código Civil y Comercial, o sea, la norma de fondo, justamente alega que no se puede desconocer la norma. O sea, entiendo de que no, tal cual. como podemos, no tratando de no irme por otros carriles, quizás el conocimiento vial respecto a la normativa y también a las recomendaciones es muy escaso. Pero el escaso no por la información que todos podemos acceder en cualquier momento, sino por la conciencia propia del usuario. Porque vos recién dijiste, muchos lo hacen Claro, por desconocimiento, muchos lo hacen para eximirse del pago de patentes o lo que sea. Pero el tema es que si incurrimos en como este fallo, porque esto creo que es lo que más destaca. O sea, estamos hablando de cifras millonarias por efectuar sí, lesiones a un tercero. ¿Sí? Y ni te cuento sí. si pasa a mayores, si hay una persona que fallece. O sea, estamos hablando de montos que son sumamente amplios. Pero si te parece, me gustaría hacerte otras preguntas, si me permitís. Pero antes, hacer un breve resumen. ¿O querés que lo dejemos para el final el resumen? ¿Lo dejamos para el final? Si querés, lo hacemos al final, sí. Lo hacemos al final. Bueno, con esto y te agradezco que estés acá participando y que hayas expresado con tanta claridad lo que fue este fallo, eh, pensando en la tutela de la víctima, ¿sí? Porque viste que hablamos de la modificación del 1113 y lo que dice el nuevo 1758. Pensando en la tutela de la víctima, ¿qué opinión te merece este cambio del código?
Si querés adelanto mi opinión, En lo- porque en lo- viste que a mí me gusta hablar, sí, pero dale, si querés te adelanto mi opinión. dale, dale, perfecto. A mí me parece, en mi opinión, de que es un cambio bueno, es sustancial. Y creo que Soria también lo resalta. ¿Por qué? Porque antes, y lo voy a hacer con lo más llevado al llano, sin querer subestimar a nadie, pero antes respondía uno u otro. Y ahora responden los dos. Claro, Entonces, a mi entender, el 1758 tutela mejor a la víctima. Porque después, o sea, yo soy la víctima, yo te reclamo, y reclamo a A o a B, yo reclamo y te ejecuto a vos lo que me corresponde a mi como indemnización por los daños que me causaste y arréglense entre ustedes. Antes, si vos decías, no, a ver, demando al dueño o demando al guardián, yo pienso que era un poquito más restrictivo. No sé si compartís mi opinión, Norbert. no, no, comparto absolutamente. Yo creo que esta doctrina debería ser ampliamente difundida. Y digo esto por lo siguiente. O sea, desde el punto de vista de un enajenador, un ex dueño de cualquier vehículo, o sea, El creo vendedor. que no está bueno que te pase lo que le ocurrió a la codemandada de este expediente, ¿verdad? No. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces, si me pongo del lado de la víctima, sin embargo, o sea, digo, me ocurre un accidente, me pasa esto así. Y quizás en este caso estaba bien identificado quién era el conductor de vehículo. Pero supongamos que esta persona no se hubiera presentado o hubiera escapado, no sé, alguna situación por ahí que es la que obviamente no ocurrió. Pero alguna situación extraña. Entonces, la forma más fácil de por lo menos reconstruir quién fue el responsable de cualquier evento es ir contra el titular dominial, que lamentablemente si no te ocupaste de asegurarte de que esto se ocurriera, o sea, de que se inscribiera el nuevo titular, o sea, lamentablemente de alguna forma para reconstruir el camino es necesario. Por ahí me estoy yendo un poco por las ramas porque no es el fallo que nos está No, ocupando el no. que nos trajo, Perdón, me gustó esto que pero es decís. algo que me preocupa, ¿entendés? Lo que Entonces pasa es por eso digo que... que está bueno que se Sí. difunda para... Dime, No, lo que pasa es que te creo, escucho. no sé si te estoy interpretando bien, pero lo que vos me estás diciendo es justo o es injusto depende en la posición en donde nos paremos. ¿Por qué? Porque recién hablamos del precedente Oliva y que vos como titular dominial podías decir, no, esperen, yo tengo tales pruebas en donde dice que yo ese auto lo vendí, yo no me puedo hacer responsable, y vos ya quedabas afuera, y hoy no. Hoy lo único que vos tenés es la denuncia de compra y venta. Perdón, la denuncia de venta, nada más. Después podés presentar lo que vos quieras en tus defensas, pero si no está la denuncia de venta, no te exonerás. Y yo estoy de acuerdo de eso si lo ves de esa perspectiva. Pero creo que, acá Norbert no sé si compartimos, y eso es lo fructífero, creo que Sí, lamentablemente tenemos que pararnos en el lugar de la víctima. Porque la norma lo que justamente piensa es en la sí, víctima. Después, es como decís exacto. vos, sos vendedor, vendiste mal, es un garrón, te comiste un garrón, pero bueno, nada, desconocimiento de la norma, lamentablemente no lo podemos justificar. A mí, ¿sabés qué me preocupa mucho, Norbert? O yo me lo imaginaba, quizás es un delirio, pero viste que cuando vos enajenás un vehículo en una concesionaria, no sé ahora, vos me dirás porque vos investigás más del tema y te gusta más, pero antes dejabas el 08 abierto. ¿No? Claro, O sea, claro, yo sí, voy a una sí. concesionaria, Sí, compro un sí, vehículo, ¿no? ¿Viste cuando haces la permuta? Listo, yo te compro el vehículo, registro el vehículo nuevo a mi nombre, te dejo el vehículo que era mío con el 08 abierto y además remarco, me pertenece resaltado. Eh, y además es una de las condiciones que te pone la concesionaria. ¿Por qué? Porque justamente se quiere eximir claro. de gastos, no lo quiere poner así a su titularidad. Cuando viene el nuevo comprador de ese vehículo, es como que hace la transferencia entre A y B. Y en realidad no. Ahí a mí me preocupa eso, ¿no? Porque sería como algo complejo. Si bien, si mal no me equivoco, cuando haces la denuncia de venta, vos tenés la posibilidad de dejar pasar un tiempo e intimar a, a la concesionaria o al comprador a que justamente registre bien, como creo que hemos mencionado algo en nuestra charla. No es tan fácil. Claro, ¿No? Porque yo hago la denuncia de venta. no, Denuncio que se lo vendía Pepito Motores. Está bien, yo le mando una carta de documento a Pepito Motores, pero después,
de tener que iniciar una acción a fin de llevarlo a la justicia y firmarme ese 08. Para mí es complicado, no sé qué opinas, Norbert. Claro. O quizás estoy equivocado, no sé, eso decime vos. Sí, ahí voy a utilizar una palabra que ya creo que la utilizamos bastante en este video, que es la palabra responsabilidad respecto de a quién vos se lo entregaste para que sea custodio hasta que llegas a mano de su nuevo dueño, ¿no? O sea, básicamente lo que quiero decir es lo siguiente. Vos efectuaste la denuncia de venta y ese vehículo, ya aún sin denuncia de venta, ese vehículo en manos de una concesionaria no debería circular por la calle. Y con denuncia de venta es lo mismo, o sea, tenés un plazo. ¿Me explico lo que quiero decir? No Sí, sé si es una idea clara la que estoy dando, pero la cuestión es que vos estás limitando básicamente la posibilidad de gozar de ese vehículo, dejando establecido que tiene que estar en determinado lugar fijo, o sea, no puede salir básicamente a la calle hasta que llegue a mano de un nuevo dueño y obviamente ahí, mediante el compromiso que el concesionario haya hecho normalmente por contrato, va a llegar a las manos de su nuevo dueño. Pero claro, mientras tanto no debería ocurrir. Pero en la práctica, si vamos al caso, lo más común es que no, o sea, eh, vas a muchos lugares y te largan con llave en mano y después, bueno, se resuelve. Será en el lapso de una semana o quién sabe cuánto tiempo, pero se resuelve luego. Como si fuera que mientras tanto, mientras que se resuelve, no pasa nada. Pero sin embargo, que sí puede pasar, y pueden pasar muchas cosas. Cosas que obviamente acarrean consecuencias y depende, bueno, cada uno serán graves, más graves o menos graves, pero siempre se traducen en un problema que claro. obviamente tenemos que resolver. Sí, quizás como una de las preguntas que yo te quería hacer, viste que te dije que íbamos a volver a conceptos, era hablar justamente de la denuncia de venta y creo que entramos de lleno porque la propia charla no llegó ahí. Creo que en un caso como esto ya la mera denuncia de venta alcanzaría para exonerarse. Porque Claro, perseguir por ejemplo, como menciona la concesionaria, creo que estamos obligando al vendedor a llevar actos que son muy dificultosos, que son costosos, porque tienen que poner un abogado, no claro, pueden ir solos. Creo que es toda una cuestión. Pero bueno, el eje central justamente es que la denuncia de venta toma un rol protagónico en este fallo. Porque, como mencionamos, exacto, el sí, precedente Oliva, antes podíamos demostrarlo de cualquier manera. Hoy en día, si no está la denuncia de venta, sos responsable por el 1758. Y ocho. Y es lo que dice este fallo que claro. estamos comentando. También te iba a hacer una pregunta, si te parece, Norbert, que creo que ya la respondimos, pero viste que nosotros nos copamos hablando y ya me haces trampa. Pero quería hablar Mm. sobre efectivizar el derecho real, el derecho de la transmisión del derecho real. Algo mencionamos respecto a esto, pero creo que se conjuga también con la denuncia de venta. Sí, o sea, vos me estás preguntando cómo finalmente se hace el traspaso de la titularidad dominial del vehículo, Sí, creo que básicamente. es oportuno para Esto, dejar en esto claro de que un boleto de compra y venta no es suficiente. No, no, tal cual. No, lo que corresponde es quede asentado esto en el registro de propiedad automotor y obviamente que el efecto principal que produce, uno es el traspaso del dominio de ese vehículo y a su vez también se pide toda la documentación que lo acredita. O sea, a partir de ahí se exhibe tanto, bueno, hoy día ya los títulos no vienen, o sea, uno los tiene, los puede tener en cualquier dispositivo, pero sin embargo, por ejemplo, la cédula del vehículo ya se emite a nombre del nuevo dueño, que acredita la situación dominial de ese vehículo. Claro, Entonces, no cabe ninguna duda, si alguna autoridad lo requiere o ante cualquier eventualidad, que eso facilita la acreditación del mismo. Es de suma importancia para todas estas cuestiones. Para claro. el vendedor, porque a partir de ahí queda libre de muchas responsabilidades que ya hemos mencionado. Y bueno, el nuevo comprador es porque las debe asumir, porque obviamente si vos querés algún vehículo nuevo o lo que fuera, sabés que también acarrea ciertas responsabilidades. O sea, Claro. es lo que corresponde. No sé si me explico
Perfecto, si quedó clara la básicamente, idea que sí, quise súper claro. transmitir. Básicamente, hasta que no tengas el título con tu nombre, no sos dueño. Claro, Cuando el bien que vos vendés no esté a exacto, título dominial de otro, de un tercero, no te generaste de responsabilidad, excepto con esta denuncia de venta que hemos visto. Súper claro. Paso a claro. la otra, Norbert. Pero me gustaría que esto sea como más, también más sobre la tierra para que se entienda. ¿Podrías explicar de qué se trata esta responsabilidad civil y de vuelta a ingresar en las obligaciones concurrentes y alternativas? Las viejas alternativas, como veníamos con el presidente Oliva, y las concurrentes que nos trae este fallo de la señora Larralde con Alba. Claro. Bueno, ¿quién es responsable ante un evento dañoso? Básicamente es quien debe responder por esos daños producidos. O sea, por las consecuencias de un determinado accidente. No sé, en el caso de un choque, obvia- obviamente interviene la justicia, supongamos, y el juez va a determinar quién es el responsable del mismo. Entonces, es quien básicamente debe pagar por esos daños. O Perfecto. sea, eso es en síntesis, y creo que con palabras bastante claras, o eso espero al menos. Y Sí, cuando hablamos de concurrencia, estamos diciendo que es posible que sea más de una persona quien deba responder por los daños producidos. Entonces, solidariamente, yo voy a poder ir, como en el caso que nos ocupó hace un rato, puede ser con quien estaba manejando, conduciendo, que tenía el rol de guardián, en este caso del automotor, o bien contra el titular de ese mueble, de ese automotor. Entonces, ambos deberán responder económicamente por los daños que hayan producido por un acto ilícito, o un acto ilícito me refiero por el incumplimiento de alguna normativa o simplemente porque ocurrió un accidente y produjo un daño. claro, acá, O acá, sí, perdón. por alguna cuestión contractual, ¿no? Un incumplimiento contractual. Pero bueno, no sería el caso puntual que nos convoca en esta ocasión. Sí, acá si tuviéramos que hablar o tendríamos que dirigirnos a los colegas, que lo vamos a dejar de lado porque creo que nos estaríamos extendiendo, metiéndonos de lleno a la responsabilidad civil. Lo que va a hacer la justicia es justamente evaluar los elementos de la responsabilidad civil y en el caso de que se concrete, también verificar las defensas, en el caso de que las personas que han sido demandadas se quieran exonerar de esa responsabilidad. Pero la justicia lo que va a hacer, o los jueces lo que van a hacer, va a ser analizar eso respecto al hecho denunciado. Porque también esto creo que, no sé si lo mencionamos, pero es importante. Nosotros hablamos de cómo fue en primera instancia, de cómo fue la Cámara, y hablamos de falta de legitimación pasiva, de excepción de cobertura. Esas son defensas procesales. Tenemos las normas de fondo, que vos vas a hacer la evaluación de la responsabilidad civil, y justamente también las defensas procesales. El Código Civil y Comercial respecto de la responsabilidad da también la posibilidad de poder eximirse de esa responsabilidad. Pero no, creo que no es oportuno ingresar en este tema porque estaríamos hablando directamente de una clase de derecho de daños y creo que sería demasiado, ¿no? Después, bueno, tal vez que te iba a Claro. consultar, que esto no sé Yo creo si... que Sí, indirectamente perdón. alguna cosa mencionamos. Sí, Creo que alguna cosa indirectamente igualmente mencionamos. sí, O sea, sin ahondar, pero sí, creo que, o sea, cerrando la idea anterior, creo que básicamente la responsabilidad es quien se ve obligado a responder por el daño producido por algo que estaba a su cargo. ¿Entendés? En claro. este caso puede ser un bien mueble, ¿entendés? O cualquier otra cuestión. Y podría ser el guardián de la cosa o bien quien resulte como dueño de esa cosa. Claro. Justamente la última pregunta que te iba a hacer era consultarte estos dos conceptos. Pero creo que ya lo dejamos claro con anterioridad. De qué se trata el titular y el guardián. Más cuando hablamos también de la denuncia de venta y Sí, justamente con el tema de la responsabilidad. Pero bueno, si me permitís, a modo de conclusión, Norbert, no sé si vos querés decir algo más. ¿Vos viste alguna situación de esta o recordás o no sé, si querés compartir algo? Genial. la verdad que en este momento no recuerdo alguna experiencia personal o que me haya llegado a oídos, pero bueno, viste, por ahí ya mencionó antes que es normal de una conversación de café que por ahí la gente decide no hacer las denuncias de venta bueno, por diferentes cuestiones, ya sea por falta de tiempo, muchas veces directamente es por
falta de interés, o sea, simplemente es desprenderse y ya está, recibir el dinero y es suficiente con eso, aún sabiendo las consecuencias que eventualmente podría acarrear. Claro. Este, es un tema, para mí es muy relevante, o sea, en la cuestión, por lo menos en lo que es la cuestión automotor, es muy relevante. Y de verdad, repito, o sea, sería muy bueno que esta doctrina nueva fuera conocida por todos, ¿viste? Sobre todo al momento de llevar adelante transacciones de traspaso de vehículos, Sí. para después uno desprenderse de la responsabilidad y bueno, y a quien corresponda ya está, se queda tranquilo de que no va a tener ningún inconveniente. Porque bueno, uno medianamente pagando su seguro y cumpliendo con la normativa vigente, en general no tiene mayores problemas. Lamentablemente, por así decirlo, hay que hacer todos los trámites. Hay que agotar todo lo que dicen las normas. Porque si uno no agota, puede recaer en un hecho como este, que bueno, que es lamentable. Eh, yo creo que si, a modo de conclusión, lo que, si me permitís, Norbert, creo que el cambio sustancial que hizo la Corte es decir, bueno, antes podíamos enfocarnos o centralizar la responsabilidad en, por ejemplo, el guardián, quien era el conductor. Y al titular lo eximíamos de responsabilidad. La condena va hacia esa persona. Hoy en día tuvimos un cambio sustancial. Esa era una obligación alternativa, vale aclarar. Hoy con la obligación concurrente, la modificación en 1113 con el 1758 lo que dice, no, vos titular sos responsable y vos guardián de la cosa sos responsable. Y creo que, no sé si te parece, pero creo que así va a ser como más impactante para aquel que vea este video, para cualquier persona que vea este video, es que en este caso la titular, la señora Larralde, se había desligado de ese auto. Se había desligado totalmente Sí, en su conciencia, no normativamente. Y el señor Renzo, que era el conductor, que era el responsable, y después hago una pregunta final que la dejo abierta para ver qué opina cada uno, van a ser responsables los dos. O sea, el bajón es que, bueno, justamente la señora Arralde, por no hacer bien las cosas, va a ser quien deba cumplir con esa condena. Y tranquilamente tiene que sí, responder ella, porque quizás es más solvente y después repetir contra el guardián, o así en viceversa. Y la condena no es una condena de un monto irrisorio. Son montos muy grandes. Entonces creo que, no sé claro. si vos compartís, Norbert, creo que lo sustancial de compartir este fallo es ojo con no hacer las cosas bien, que antes se podía zafar y hoy, si no hay denuncia de venta, agua y ajo, me decía una profesora del colegio. No podemos eximirnos, nos hacemos responsables. Y es una bola de un problema bastante considerable. Comparto absolutamente. Y un detalle no menor es que más allá de que la cobertura del seguro quedó vigente, o sea, fue sustancial, porque esa cobertura vino de manos de la codemandada. Claro, O sea, si simplemente se hubiera mantenido la responsabilidad del conductor, no hubiera una citada de garantía que iba a responder por estos daños producidos. O sea, simplemente porque entiendo que el otro demandado no había todavía contratado un seguro para estas eventualidades. claro, tal cual. Perdón, pero es algo que por ahí se me vino a la mente y me pareció No, también súper importante. oportuno. También es de considerar de que lamentablemente la señora Larralde y bueno, Renzo tenían un Megane 2, ¿no? Es un auto de un valor exuberante, donde tienen un capital sustancial. Ahí creo que no conviene meternos en respecto a la ejecución de sentencia, pero como víctima también es un problema, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Robert, si querés, A te eso cedo la punto. palabra. Justamente quería. ¿Querés decir algo más? Y damos por finalizado No, ya no, esto. es justamente eso, es justamente lo que quería marcar, mejor dicho, comentar, que, que la víctima finalmente iba a poder ser resarcida por los daños que recibió. Claro, Gracias a esta conjugación que hicieron, bueno, mediante obviamente los recursos que presentaron y el resultado obtenido. Que de otra manera, si bien seguramente o probablemente hubiera obtenido un resarcimiento, el camino es posible que sea más difícil todavía. Ya no siendo tan sencillo, se hubiera complicado un poco más. claro.
Claro, Esa creo que es mi conclusión. la recurrente tuvo favorable recepción. Ha sido resuelto respecto a los salarios que ha instaurado. Pero bueno, Norbert, ¿querés decir algo más? Mira, lo que me resta a mí es agradecer por esta invitación. La verdad que una muy buena charla, muy linda, amena, un tema muy interesante. Así que estoy sumamente agradecido por participar. No, Y no. también muy agradecido con la gente que nos mira. Bueno, a mí particularmente quiero agradecerte. Si bien vos me decís Carlos, digamos la verdad, me decís Charlie, somos amigos, te quiero un montón. Y te súper agradezco por sumarte a esta locura, porque para mí es un juego, ¿no? Creo que nos apasiona el derecho y creo que poder volcarlo a cualquiera que lo pueda ver, que tiene una distancia con esto, está buenísimo. Y también es una forma de concientizar. Y creo que si a vos te parece, dejo esta pregunta abierta para la gente o para el que lo vea. ¿Qué opina sobre este cambio respecto del fallo Oliva con este nuevo precedente que desarrollamos? Desde la posición que quiera, desde el que es dueño y no se puede librar de culpa, de responsabilidad, que está bien que tutelemos a la víctima. Creo que si dejamos abierta esa puerta para leer los comentarios, está buenísimo. Cada uno es libre de opinar lo que quiera, ¿sí? Porque creo que eso es lo nutritivo. Eh, si te parece. Y después lo Sí, chusmeamos y por leemos supuesto. juntos. Asimismo, ya, Totalmente. ya para concluir, insisto, con agradecerte, quiero de vuelta retomar como comencé la charla. Quiero recordar a quien lo vea de que, bueno, de que Norberto tiene un canal que se llama Proyectos en Acción. ¿Querés comentar algo de eso, Norbert? ¿O comento yo? Pues yo ya estoy suscripto y yo soy fana del canal. ¿Pero querés, te dejo libertad o sigo hablando Bueno, yo? presentando, dale, yo cuento Dale, un poco. Si querés vos después agregás algo más. dale, dale. Eh, Mi canal se trata de un canal sobre diferentes proyectos, puntualmente sobre automotores. Lo hago como un total aficionado, con las pocas herramientas que tengo y poniendo todo el conocimiento que, bueno, que fui acumulando de diversas experiencias, también con el apoyo de amigos, familia. Así que básicamente se trata de eso. Sumamente Es para de a autodidacta, poco lo tuyo. ir Un aprendiz totalmente de las autodidacta, experiencias. como un hobby Sí. también. Sí, como un hobby y bueno, es para, de paso, de compartir un poco, no sé si decirlo conocimiento, más bien experiencias, porque son eso, son experiencias, son cosas que se fueron resolviendo a veces en el día a día y nada más, y por ahí con la esperanza de que le sean útil a alguien. Es un canal con ese fin. Perfecto. Yo adhiero como suscriptor del canal de Norberto, que me parece que es algo que está genial. Es que él lo que trata de brindar es soluciones con lo que se tiene. Porque soluciones podemos encontrar en cualquier taller o en cualquier lugar con los repuestos. Y a veces hay un par de truquitos que acá mi colega enseña que realmente solucionan alguna problemática del auto. Bueno, a mí ya me ha solucionado, yo quiero decir que ya lo he utilizado, más que como aficionado, como mecánico. eh, pero bueno, no importa. Creo que yo lo recomiendo porque además lo que hace Norbert es como en esta charla, es sumamente didáctico, comparte con las palabras que le sale, como se lo explicaría a cualquiera, y ese acercamiento creo que está bueno. Y bueno, ahora hay un proyecto ya hace un tiempo que es sobre el Fiat 125, que es el que yo más adhiero, Norbert, que está buenísimo. Y bueno, los invito a que se suscriban. Igual yo este video te lo voy a pasar, si vos lo querés eh, subir a tu canal, lo subimos. Y después, bueno, te compartiré en Instagram y pondré todas tus redes para que el que quiera comunicarse o le interese eso tenga la puerta abierta. Norbert, mil gracias. Te agradezco y sabes que te voy a hacer una trampa. Pero te voy a intimar a que toquemos otro tema respecto a algo que esté relacionado con el mundo automotor. ¿Qué te parece? Sí, perfecto, sí, dale. Listo. Me encantaría volver a participar de estas conversaciones, charlas, este, de estilo así, que sea un intercambio de ideas Yo acá y tengo el mate a compartirlas mano. ¿Viste que con está el todas café las jurídico? personas. ¿Viste que está el café jurídico? Yo tengo el mate a Claro. mano. De hecho, me estuve tomando los mates mientras charlábamos. Pero bueno, nada, Norbert, mil gracias por participar y obviamente más que bienvenido. Y bueno, que la gente vaya a tu canal a chusmear esos proyectos que están buenos. Y además, algunos que otros viajecitos que ha hecho, que me parece también interesante,
compartirlo. Es como que hay una diversidad de cosas, ¿no? Pero siempre relacionado al mundo automotor, ¿no? Sí, así es, así mismo. Norbert, Siempre relacionado con las máquinas. me parece perfecto. Algunos no entendemos de máquinas, pero no importa. Te agradezco. ¿Sí? Te mando un abrazo grande y bueno, que nos encuentre en el próximo video hablando de otro tema. ¿Te parece? Perfecto, un abrazo grande, Charlie. Chao, amigo. Cuídate mucho.